Ya, ¿qué nos toca ver hoy? Unidad número 2, página 19. Ya la mayoría creo que ya tiene sus libros. Página 19, se llama distribución de frecuencias. Ya, tengan a mano un apunte y su lapicero. Porque hoy tenemos que hacer qué, a ver. El martes, supuestamente, recolectamos los datos. Esos datos que ya se ha hablado, que son la materia prima para cualquier trabajo de investigación. Cuando uno piensa en datos, implícitamente está haciendo estadística. Así se habló cuando, el martes. Dato es sinónimo de estadística. Y ustedes saben muy bien, ustedes para sus trabajos, bueno, para todo el mundo, ¿no? Dato, ¿qué es dato? Uno piensa con la cabeza, estadística. Los datos que hemos comentado el día martes, generalmente pueden ser de tipo cuantitativo y cualitativo. Datos de tipo cualitativo cuando implica calidad, ¿no? Calidad. ¿Qué estudia usted? Yo estudio redes. Muy bien. Datos de tipo cualitativo. Que también se podrá hacer una pequeña tabla que en su momento vamos a ver. Sí es de tipo cuantitativo. Cuando yo pregunté qué edad tiene, 20 años. ¿Qué altura tiene? 1,68. Datos de tipo cuantitativo. Podrá ser discreto cuando se cuentan, cuando yo estoy recolectando los datos, contándolos. En este grupo hay 40 compañeros. Es un número, es un dato de tipo cuantitativo. 40 compañeros que están en el aula, en esto. Uno más se sumó. Estoy contando. Uno más se sumó. Más dos. No digo más 1,5, ¿no? No. Ni más 0,5, digamos. Se sumó uno más, 42. Datos de tipo cuantitativo discreto. Y datos de tipo cuantitativo continuo, cuando los datos se recolectan midiendo. También se puede utilizar este sinónimo como variable estadística, tal como se habló el día martes. También se puede hablar así, sí. Variable estadística. Variable estadística. ¿Dónde está? A ver. Estoy viendo el libro, página 5, ¿no? No. 4. Desde ahí empieza a hablar del dato o también de la variable. En estadística 2 más vamos a utilizar el concepto de variable, porque ahí vamos a hablar de la variable aleatoria como un modelo matemático, una función matemática. Por ahora solamente lo nombramos como dato de tipo cualitativo, generalmente datos de tipo cuantitativo. Si yo voy a hacer una encuesta a este grupo, para venderles un producto para adelgazar, digamos. Entonces, ¿qué hago? Voy al curso. No. Puedo hacer una encuesta viéndolos, ¿no? Acá, ¿no? Pero es mejor siempre, toque la puerta. Señor, a ver, usted cuánto pesa. Llevo mi balanza y lo peso, pues, ¿no? In situ. Ese es el dato más fidedigno. La muestra está bien recolectada, utilizando altísima confianza
Porque lo estoy pesando, pues yo lo estoy viendo. ¿Cuánto pesa? Ah, pesa 55 kilos y un poquito más, digamos. Yo estoy haciendo el trabajo de la recolección. Pero también puedo preguntar, pues, ¿no? ¿Cuánto pesa ver el compañero tanto? 60. Puede ser verdad, ¿no? Puede ser mentira, digamos. Ah, y usted sabe, y hemos hablado, esa muestra, cómo tiene que ser aleatoria, aleatoria y probabilística. Ah, es mucho mejor. Y eso se habló el martes. Es mucho mejor tener el marco muestral, mucho mejor. Pero a veces no se puede, pues. Cuando la población es grande, a veces no se puede saber el marco muestral, el tamaño de la población. Y se ha hablado ese día. Yo así hablé en este mismo lugar. Es mucho mejor hacer trabajos de investigación cuando se conoce el tamaño de la población, cuando la población es finita. Yo los cuento, voy a recolectar la muestra. Por ahora, el tamaño de la muestra es arbitraria, pero el tamaño de la muestra depende de dos cosas. Anótenlo así. Aquellos que no saben, no les avísense. El tamaño de la muestra depende de dos parámetros. Uno se llama el nivel de confianza y el otro se llama del error de estimación. De esas dos cosas depende el tamaño. Es importante el tamaño de la muestra. Si aquí hay 53 compañeros, ¿a cuántos yo puedo encuestar? ¿A 5? ¿A 8? ¿A 20? ¿A 21? Es muy importante el tamaño de la muestra para hacer un trabajo de investigación. Pero eso se ve más adelante, porque hay que hablar de conceptos de inferencia estadística. Tenemos que hablar del nivel de confianza. Yo puse el ejemplo cuando el reportero le dice al que ha hecho el trabajo de investigación, señor ingeniero o algo, digamos, ¿con qué confianza hizo el trabajo? Ah, y él le responde así, levanta la cabeza, sí, se hizo con un 95%, que está implicando que se ha trabajado con una confianza altísima, ha tocado la puerta, le miró a los ojos, le hizo la encuesta, le sacó sangre in situ, llevó su jeringa, sacó sangre, sacó para por ahí para ver la diabetes, para ver la temperatura y le metió el termómetro al brazo. Por ahí. Ah, está trabajando con altísima confianza, no se ha inventado los datos. Yeah. Esos datos recolectados se llama trabajo de campo. No es el campo, ¿no? Es el trabajo de campo, porque usted ha recolectado la mejor muestra. Estaba hablando del tamaño de la muestra, ¿no? Es muy importante en los trabajos de investigación, porque el tamaño de la muestra va a ser representativa de esa población. Y el tamaño de la muestra depende de dos cosas. Del nivel de confianza. Esa confianza tiene que ser superior al 90%. Popularmente se trabaja con un 95% de confianza, generalmente. Y estamos cometiendo supuestamente más o menos 5% de error. Y el reportero que le pregunta, y señor, ¿y usted con qué error ha hecho el trabajo de investigación? Y el otro levanta la cabeza y le dice, más o menos un 3%. De eso depende del tamaño de la muestra. La muestra es importante y eso se ha hablado. Muy importante. La población y la muestra, dos conceptos que andan juntos porque una depende pues de la otra. La muestra es un subconjunto de la población. Y ahí esos datos, ¿cómo se los recolectó? De la mejor manera posible. Tipos de muestreos. Tipos de muestreos. ¿En qué página está? A ver, si me ayuda. Tipos de muestreos. Página 8. 4 tipos de muestreos, generalmente los más populares en el campo de la estadística. Los más populares. El muestreo aleatorio simple, donde supuestamente, mi cajita aquí.
Vaya, mi cajita. ¿No? Donde estaban todos los compañeros ahí. Donde estaban todos los compañeros en la cajita. Ah, aquí está. Todos los compañeros aquí están. Los 56 están acá. Muestreo aleatorio simple. Aquí los he puesto los 56 compañeros. Cada uno numerado. Como en la cita, ¿no? Ahí está. Es el muestreo aleatorio simple. Aquí están los 56. Este es el marco muestral. La población de este grupo MAT 202. Elegir al azar. No es elegir directamente. Ahí está habiendo una intención. Yo quiero preguntarle a este compañero, yo quiero aplazarlo a este compañero. Y le voy a preguntar hasta aplazarlo, digamos. Eso es intención, mala leche. No, no es así. Ah, si quiero aplazar, pues lo aplazaré al azar, digamos. Ah, Juan Pérez, lo aplazo a Juan Pérez, digamos. Al azar, pero lo estoy aplazando, digamos. Otro, el muestreo sistemático, cuando hay orden. En este grupo los voy a ordenar en función al peso, porque estoy haciendo un trabajo de investigación para adelgazar en este grupo, digamos, ¿no? Pues tengo que entonces, sistemático los voy a ordenar en función del peso, aquel que pesa 40 kilos y aquel que pesa 120 kilos. En ese rango vamos a trabajar. Ahí voy a seleccionar la muestra. Este segundo muestreo ¿cómo se llama? No es muy, no es muy fácil, ¿no? Porque se ocupa mucho más tiempo. En cambio, el, el muestreo aleatorio simple es más versátil, más simple, menos tiempo, ¿no? Menos tiempo. Hasta ordenar, no pierde su tiempo y se aburren pues, a los que se les va a encuestar, ¿no? Y que haga una encuesta de una hora. No, mejor no, señor, paso, ¿no? Tiene que ser pues, mínimo un minuto para encuestar, hacer la pregunta necesaria. Pero cuando llegue el censo, el 16 de noviembre, ahí seguramente van a tardar unos 30 minutos en nuestra casa los censadores, donde todos nos van a preguntar. Y donde la Gabriela en Santa Cruz está poniendo, como hablé ese día, poniendo el pecho para la institucionalidad, para que se haga un buen censo, sin trampa. Ahí está el rector ahí, encabezando ahí. Vicente, ahí está, lo vi en la marcha. Algunos hemos ido, algunos no, pero hay que exigir que se haga un buen censo. Ya. Estadística, problema de Estado, el Instituto Nacional de Estadística, el encargado de hacer ese trabajo de trabajo censal. Ya, supuestamente falta algo así. Aquí hay algo importante. El muestreo estratificado. Cuando se acuerdan que yo puse el ejemplo, creo, de la Villa 1 de Mayo, ahí hay 400,000 compañeros, habitantes, mucho, pues mucho. No hay cómo, pues no los voy a enumerar a los 400,000, a los 400,000, no. ¿Qué hago? Formo estratos, los sectorizo, voy a encuestar a, la, a, lo- a las a un grupo que yo necesito, voy a encuestar. Yo estoy fabricando un detergente para lavar ropa. ¿A quién voy a encuestar? No, pues no voy a encuestar a los niños de 2 años. Tengo que buscar el grupo, como en la pandemia, el grupo etario, así decía el señor Hurtado. El grupo etario se va a vacunar esta semana al grupo etario entre los 20 y los 25 años, decía, ¿no?
Eso. Ese es mi estrato. Ese es mi marco muestral. Ese grupo poblacional yo voy a encuestar. Tiene que estratificar. Tiene que formar sectores para disminuir, digamos, el tamaño de la población. Pero todo aleatorio tiene que ser. No puede ser intencional encuestar al que yo quiera. Lo veo feo o lo veo bonito. Digamos. No, aleatorio. Ya. Eso hicimos el martes. A eso que se llama trabajo de campo. Y ustedes saben, y ese día yo hablé en el trabajo de investigación, lo más importante es la recolección de los datos. Lo otro ya es, como hoy vamos a hacer, ya es calculadora, lapicero, escritorio, hacer una tablita que tenga una hoja electrónica, un eje X y un eje Y. El Excel nos va a ayudar en esa parte de la unidad número 2, el Excel. Ustedes son tremendos compañeros. Ustedes a mí me enseñan en eso. Tremendos compañeros. El Excel es la ayuda y el Excel y las gráficas de este pasillo que vamos a comentar enseguida tienen que estar en Excel. Solamente las gráficas, todo a mano. Así se ha hablado con ustedes. Aunque digan, este tipo está en los tiempos de Moisés, digamos, cuando se escribía en piedra, pero Moisés escribía en piedra, pues, ¿no? Ahí con su lapicero, no era lapicero, que era un martillo y un cincel, pero así es la vida. El trabajo práctico es a mano y el práctico de la unidad número 2 es las gráficas en Excel, porque hoy tenemos que hablar, no hoy, seguramente el jueves, el martes, hablaremos de las gráficas. Hoy tenemos que hablar de las tablas, porque yo voy a entrar ya a la parte que me corresponde, ya hicimos el trabajo de campo, ya todo, ahora sí, ordenamos los datos, porque la estadística descriptiva, si se acuerdan un poquito de qué se ocupa de la recolección de datos, materia prima, de la tabulación de datos, de graficar a los datos, de hablar del dato. Hablar del dato implica utilizar las medidas descriptivas, que en su momento se ha de comentar. Bueno, página 19, unidad número 2, distribución de frecuencias. Esta ya es el trabajo de escritorio. Pongan ahí con su lapicero ahí, trabajo de escritorio, porque todo antes se llama trabajo de campo. Trabajo de escritorio. Introducción, a ver, una breve leída. Todos ya tienen, la mayoría tienen sus libros, ya me dijeron ya. La organización de los datos constituye la primera etapa de su tratamiento. Los datos, ¿cómo se los recolecta? En forma desordenada, a no ser que yo lo ordene. Y yo lo ordeno a este grupo en función de sus edades. El que tiene menos edad, 12 años. El que tiene mayor edad, 80 años, 12 años en ese grupo. Claro, puede haber, pues, ¿no? Es chicos que estudian desde lo que están en la panza de la mamá, ¿no? La organización de los datos constituye la primera etapa de su tratamiento, puesto que facilita los cálculos posteriores y evita posibles confusiones. Ese es el caso para evitar, para tratar de ordenar, para tratar de condensar a los datos en algo. Y ese algo se llama, óigame, se llama tabla de distribución de frecuencias. Aquellos que están con su moto y con delivery, atiéndame. Se llama tabla de distribución de frecuencias. Y hay varios compañeros que trabajan, yo ya sé ya, varios compañeros que trabajan ahí. Realmente la organización de la información tiene una raíz histórica y actualmente con el desarrollo de los medios informáticos tiene menos importancia desde un punto de vista aplicado. Cuando no existían ordenadores o ni siquiera calculadoras, era pura cabeza, ahora ya pues 4 más 3, espera, 4 más 3.
4, ¿dónde mi calculadora? 4 más 3. Mierda, 4 más 3 con una máquina calculadora. En mis tiempos, hace 500 años. No, no. 4 más 3 pues 7. Ahora no, ahora una máquina calculadora. Cuando no existían ordenadores o ni siquiera calculadoras, si se disponía de un conjunto de datos, era necesario dotarlos de alguna estructura que permitiera resumirlos y comprenderlos de una forma más o menos sencilla. Y lo que nos corresponde hoy es armar una tabla. Esa tabla se llama tabla de distribución de frecuencias. Y esa tabla se construye utilizando 5 pasos. Vean la página 2021. 5 pasos. Resáltenlo. Resáltenlo. 5 pasos. Pasos para la construcción. Lo otro es charlas y ya cuando estemos hablando vamos a complementar lo que está ahí. Pasos para la construcción de una tabla de distribución de frecuencias. Resáltenlo. Los datos obtenidos en la primera etapa, trabajo de campo, suelen ser registrados en el orden en que se recopilan, forma desordenada. Para facilitar su interpretación y análisis correspondiente, debemos organizar o clasificar de manera sistemática, siguiendo un camino, siguiendo un camino. Se recomienda seguir los siguientes pasos. Resáltalo. Tiene que ser en orden, sí. En orden. Pero a veces es, lo primero es lo primero, no es lo segundo, ¿no? Brasil es lo primero, quiere ganar, Brasil gana. Segundo, no, Brasil pues no, lo botan a los jugadores y al técnico. Segundo, ellos no pueden ser. Brasil es primero en todo. Fútbol. No en todo. En fútbol, ¿no? Paso número 1 se llama arreglo. Arreglar, ordenar los datos. Con su lapicero aumenten si algo que estoy hablando yo. Ordenar los datos. ¿Cómo se ordena mejor los datos? De menor a mayor. Algo más. Aquí tenemos que hablar de los datos de tipo cuantitativo, ya sea discreto o ya sea continuo. Datos de tipo cualitativo lo vamos a ver el martes seguramente. Ya. Arreglo. El medio más simple de organizar los datos es formar un arreglo o disposición en orden de magnitud mejor creciente. Entonces a los 72 compañeros que están acá se le hizo el trabajo de investigación, el trabajo de campo, vengo al escritorio y lo tengo que ordenar de menor a mayor. Y de esa manera tengo que ahora entrar al paso número 2, es el rango. Es importante esto. ¿Dentro de qué rango estamos trabajando para ese trabajo de investigación? El rango es muy importante, saber dentro de qué parámetros estamos haciendo el trabajo de investigación. Ya, un grupo etario entre 20 y 25 años, en ese rango, a ese rango vamos a hacer el trabajo de investigación, donde hay un valor máximo y un valor mínimo. El paso número 2, rango o amplitud de trabajo. Se la denota con la letra R. Es la diferencia entre los valores extremos de la regla. Ahí está el modelo matemático. El rango, valor máximo, B menos el valor mínimo. Y eso me va a limitar a hacer el trabajo de investigación. Voy a delimitar el grupo etario, la palabra común en la pandemia. ¿Entre qué edades estamos trabajando haciendo el trabajo de investigación? Paso número 3. El paso número 3 o el paso número... sí. Orden, sí. Paso número 3, número o intervalos de clase. Como estamos haciendo una tabla, esta tabla tiene que tener una determinada cantidad de filas. Primer fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta fila. Pero ese
ese nombre común de fila, no. Se lo conoce como el número de clases. ¿Cuántas clases? ¿Cuántas filas? Anótenlo así en su lapicera, con una lapicera, anótenlo en su apunte. ¿Cuántas clases? ¿Cuántos intervalos de clase? Tres sinónimos, ¿no? Ah, pero la palabra técnica, porque fila es nomás común, de mercado, digamos. La palabra técnica, ¿cuántos intervalos de clase tiene esta tabla? ¿Cuántas clases, también puede ser nombrada, cuántas clases tendrá esta tabla? Cada clase es una fila. Así se entiende mejor, digamos. Es un nombre común. El nombre técnico es intervalos de clase. ¿Cuántos intervalos de clase tiene esta tabla? Tendrá un intervalo de clase, dos intervalos de clase, tres, cuatro, cinco, una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, cinco filas. Y eso depende de una ayuda. El Chapulín Colorado, de una ayuda. Y esa ayuda, si me están ayudando en el libro, se llama la regla de Sturges. Enseguida lo vamos a ver si. Se llama la regla de Sturges. Es una ayuda que permite saber, y se la denota con la letra K minúscula, K minúscula. Esa va a ser la nomenclatura, ¿ya? Para que no haya ningún pleito. K minúscula. Cuando en el examen ponga K minúscula, es número de intervalos de clase. K minúscula. Una fórmula empírica que está en función del logaritmo decimal. K minúscula está en función del logaritmo. Eso enseguida lo vamos a ver. Más arribita, vean a ver. Más arriba, más arriba, más arriba. En la misma página 20. Ahí también está explicado eso, sí. ¿Dónde está? A ver, ¿de dónde empieza eso? Página 19. Casi al final, casi al final, casi al final. Elección de las clases. ¿Cuántas clases tendrá la tabla? Página 19, estoy hablando. ¿Cuántas clases tendrá la tabla? Tengo que elegir. La construcción de una tabla de distribución de frecuencias. Página 19. Al final casi. Consta esencialmente de tres pasos. Elección de las clases que tenemos que elegir. Antes ya hicimos el arreglo y antes ya hicimos, determinamos el rango, ordenamiento o encuadramiento de los datos en estas clases, conteo del número de elementos que hay en cada clase, vamos a contar los aspectos que se deben considerar al elegir un esquema de clasificación, son el número de clases o intervalos de clases, sáltenlo en la página 19, que se van a utilizar, acomodar los datos y el intervalo de valores que debe comprender cada clase, es decir, de dónde a dónde debe extenderse cada clase. Cada clase tiene ¿cómo se llama? Cada clase tiene unos límites. Los que ya saben, cada intervalo de clase tiene dos límites, un límite inferior y un límite superior. Por eso que se llama intervalo de clase. La diferencia entre el límite superior menos el límite inferior, que enseguida lo vamos a comentar, se llama intervalo. Y por eso se llama intervalo de clase. Cada clase tiene un intervalo de clase, diferencia entre dos límites. Enseguida lo vamos a comentar. Rara vez se utiliza menos de 5 o más de 20 intervalos de clase. 5 clases, 5 filas, está más o menos 5 filas, 5 intervalos de clase, está más o menos para casi 20 datos. Usted tiene 20 datos, lo puede construir su tabla con 5 clases donde esos 20 datos van a entrar. Enseguida lo vamos a ver. Sí. O más de 20 intervalos. 20 es mucho ya, mucha, 20 filas. ¿Cuánto será la muestra? Debe ser más o menos casi 1.000.000 para 1.000.000 de datos, ¿no? Debe ser ya casi 20, pero mucho, pues 1.000.000, mucha muestra, 1.000.000, un tercio de Santa Cruz, mucha muestra. Por eso que ahí abajito dice K
supuestamente lo pueden resaltarse. Generalmente está entre 5 y 20 clases. 5 y 20 clases. 5, ¿para qué cantidad de datos? Para una muestra de tamaño casi 20, 25, 30, por ahí no va. Cuando estamos ya con 20, casi tenemos 1.000.000 de datos. El número exacto que se utilice en una distribución dada dependerá de la naturaleza, de la magnitud y el orden de los datos. Y además del criterio del investigador, resáltenlo. Hay una ayuda, se llama la regla de Sturges, para poder decidir cuántas clases tendrá la tabla. Esa partida resalten así. Depende del criterio del investigador. Depende del criterio del investigador. Ah, pero tampoco, pues, ¿no? Si tiene 20 datos, no construya, pues, una tabla que tenga 10 filas. Muy largo, pues, ¿para qué lo va a alargar tanto? Si al final y al cabo, esa tabla a usted le va a ayudar en su momento a graficar y después a qué, a ver, a utilizar las medidas descriptivas, lo que ya saben. Si tengo 20 datos, ¿para qué voy a construir una tabla que tenga 15 filas? No. Y ahí viene la ayuda, Chapulín Colorado. Y la ayuda es la regla de Sturges. Un valor aproximado del número de clases K minúscula nos proporciona la regla de Sturges, que es una fórmula empírica que resáltenlo, que ayuda a decidir la cantidad de intervalos de clase que tendrá la tabla de distribución de frecuencias y que es K es igual a 1 más 3.33, un número, un entero más decimales, ya me olvidé, por el logaritmo de n, donde n es el tamaño de la muestra. Enseguida vamos a comentar. También se puede utilizar otra alternativa. Ahí dicen, miren, k, la raíz cuadrada de n. Pero esa no es muy útil. Esa no es muy útil. La que ayuda más es la K1 más 3,33 por el logaritmo decimal del tamaño de la muestra. Seguramente esa fórmula no me va a dar un número entero, porque usted sabe, y está viendo en su computadora, a ver, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 filas. No hay pues 4,5, hay 1, 2, 3, 4, 5 filas. Yo tengo que redondear, utilizar el criterio del redondeo para hacer que K sea un número entero. Y saben qué dice la manera mejor para construir tablas, que K sea impar, mucho mejor K impar antes que par, pero no hay ningún problema entre el 6 y el 7, tan cerquita, ¿no? Entre el 8 y el 9, cerquita, pues, yo decido ahí, o es par o es impar, pero mucho mejor que la cantidad de intervalos de clase sea impar. Y redondeé, ¿saben aquí? Al menor. Si me da así, porque esa fórmula, si me da, por ejemplo, 6,4, ya, ¿qué hago? Pues, o me voy al 7 por exceso, o me voy al 6 por defecto. Me enseñaron que es mucho mejor que sea al más chico, al 6. Pero también me dicen que es mucho mejor que la tabla sea impar, por tanto, decido 7. Yo estoy decidiendo, ahí dice, y además depende del criterio del investigador. Ya, en que estamos en el paso 3, ¿no? Eso ustedes lo van a leer mucho mejor que yo. Y el paso 4, la anchura de la clase, que lo muestre denotar, atíname así, no les avisen a los otros, con la letra C minúscula. En el examen, C minúscula va a ser la anchura de la clase, la diferencia entre dos límites, porque cada anchura tendrá dos límites. Por eso es que se llama intervalo de la clase, porque es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Hay dos caminos para hallarse, dos caminos, como canta Laura León, dos caminos. Un camino, el ancho de clase, estoy leyendo página número 21. El ancho de clase indica el rango de los valores incluidos
dentro de una clase. Y ahí tenemos que hablar de dos intervalos, un intervalo abierto y un intervalo cerrado, porque se llama intervalo de clase. Un intervalo abierto que no incluye al conjunto solución y un intervalo cerrado que sí lo incluye dentro de una clase y que puede ser determinado restando el límite superior e inferior de la clase. Un camino, resáltenlo, un camino para hallar la anchura de la clase es hacer la diferencia. Enseguida vamos a verse entre el límite superior menos el límite inferior. Y el otro camino es utilizar también otro camino, una fórmula que puede utilizarse para determinar el ancho de la clase aproximada, es utilizando el rango y el número de clases que usted ha decidido. El rango ya sabemos ya, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ya conocemos. ¿Qué falta? K. También K usted ya tiene que haber decidido. K tiene que ser un número entero. No, porque no puedo tener yo pues parte de fila, parte de clase, no puedo construir mi tabla con 5.4. No. O es 5 o es 6. Por tanto, ya, resáltenlo también, ahí está el modelo matemático. C, la anchura de la clase depende del rango sobre K. Y aquí hay otro problema. C no tampoco le puede dar pues siempre entero. Ya. Mucho mejor trabajar con números enteros para armar la tabla. Pero si usted no quiere utilizar eso, en C puede utilizar el resultado que sale de ahí. Pero puede nomás redondearlo, digamos. Por defecto, depende de cada uno de nosotros. Estas tablas que vamos a aprender hoy son relativas. Uno puede hacer lo que quiera con la tabla, pero tampoco, pues, ¿no? Tampoco lo que quiere, si después voy a utilizar a ella para la inferencia estadística. Trataré, pues, de hacer lo más prolijo posible con las cosas que me están enseñando, con las cosas que tiene que cumplir esta tabla. Esta tabla tiene algunas propiedades que cumplir. Ya. A ver, por tanto, generalmente, una tabla depende de qué. Depende, la tabla de distribución de frecuencias, por tanto, dependerá de C, que ya está decidido, y K, que ya está decidido. Depende de C y de K, que ya está decidido. Y el paso 5 ya es la construcción de la tabla. Y ese es el objeto de esta clase. Y ahora todo lo que yo he hablado, lo vamos a ver en todo lo que he hablado está acá. Aquí están los 5 pasos. Contabilidad número 2. Gráfico. Distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias, elección de las clases, ordenar los datos, contar, vamos a contar enseguida. Generalmente una tabla está entre 5 y 20 clases, generalmente 5 para una muestra de 20, un tamaño de la muestra, y para 20 clases, para una muestra casi 1.000.000 de datos, la que ayuda a decidir entre 5 y 20, que son los extremos que puede tener esa tabla. Está la fórmula de Sturges. Esta es la fórmula de Sturges. K más 3.33, un número por el logaritmo del tamaño de la muestra, que enseguida lo muestra. Este número tiene que ser impar. No. Tiene que ser entero, o par o impar. Mejor que sea impar. Y mejor si lo redondea al menor. También puede utilizarse esta otra, pero no es muy convincente esta. Esta sí, es la que ayuda a determinar la cantidad, ayuda a decidir la cantidad de clases que tendrá
¿Qué tendrá la tabla? ¿Qué tendrá la tabla? Esto es muy importante, el criterio del investigador para decidir K. Construcción, primer paso, el arreglo, la ordenación. Segundo paso, ya he ordenado. Seguramente ahí tengo un valor máximo menos un valor, y un valor mínimo. Hago la diferencia y ahí está lo que se llama rango. Rango. Esta medida, este rango también es una medida de dispersión. Anótenlo a un ladito con una flecha. Es una medida de dispersión. El rango. Anótenlo con su lapicero. Es una medida de dispersión que en su momento vamos a ver. Paso número 3, número de intervalos de clase. Número de intervalos de clase, ahí está la ayuda, el chapulín colorado que está, el Sturges, la anchura de la clase que lo muestre nombrar con la letra C, que depende por dos caminos. Cuando se está armando una tabla, por acá. Cuando ya se tiene armada una tabla, por acá. Este es cuando no se tiene, cuando recién estamos empezando a armar la tabla. Esta C, por este camino, cuando ya usted ya tiene una tabla armada. Y ahí al final viene la tabla. Y esa tabla tiene frecuencias, por eso que se llama tabla de distribución de frecuencias. Hay las frecuencias simples y las frecuencias acumuladas. Las frecuencias simples ya en la tabla son dos: la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa porcentual, lógicamente. Frecuencia relativa porcentual. Estas son las simples. Frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Tengo que contar, vamos a contar cuántos datos están en una clase. Es el número de observaciones del conjunto original que pertenecen a una determinada clase. La frecuencia relativa, H, o FR, como usted quiera, es nomás utilizar este modelo matemático. Ya conociendo la frecuencia absoluta, divídalo entre el tamaño de la muestra. Esta se llama frecuencia relativa, que enseguida lo vamos a ver. Y multiplicada por 100 es la frecuencia relativa porcentual. Anótenlo, por favor, ahí al ladito. Esta frecuencia relativa porcentual es una definición de probabilidades. Hay tres definiciones en el teorema, en la parte de probabilidad. Esta, la frecuencia relativa, es una de ellas. Esta definición definición de probabilidades. Cuando estemos graficando el diagrama circular, ahí está la frecuencia porcentual. Entonces, hay tres simples: la absoluta, la que tiene su propia unidad; la relativa, la que no tiene; y la porcentual, que se multiplica lo anterior por 100. Después vienen las frecuencias acumuladas. Las acumuladas son las mayúsculas. Hay 12, la menor que y la menor que, estas son puras menores, y la mayor que. Hay dos acumuladas, menor que, y se llama frecuencia absoluta F, relativa H, absoluta F, relativa H. Frecuencia absoluta acumulada menor que, se la denota así, mayúscula, letra mayúscula, FI menor que, con una flechita hacia abajo. Frecuencia relativa acumulada menor que, mayúscula de la H, HI con una flechita hacia abajo. Depende de quién, del anterior, de la frecuencia absoluta sobre el tamaño. Frecuencia absoluta acumulada, sí. No. Cuidado, esta es minúscula. Frecuencia absoluta, así nomás. Y esta es frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula. Así, esa es la anotación C. Así va a estar en el examen C. La anotación. Frecuencia relativa acumulada, que es dividir la frecuencia absoluta acumulada menor que entre el tamaño de la muestra. Y el porcentaje multiplique por 100. Menor que. Acumuladas menor que. Absoluta F, relativa H. Y la otra, la mayor que, la frecuencia absoluta acumulada mayor que, miren la flechita, la misma letra mayúscula,
pero con la flechita hacia arriba. La frecuencia relativa, ¿cómo se la obtiene? Dividiendo el anterior entre el tamaño de la muestra y la frecuencia relativa acumulada porcentual mayor que la anterior multiplicada por 100. Ya, y eso es lo que tenemos que hacer hoy. Todo lo que he hablado en esta casi 50 minutos, ¿no? 50 minutos. No, 45 minutos. 46 minutos. Bien, empecemos entonces. Tengan por favor su apunte y su lapicero. Porque vamos a armar una tabla. Con todo lo que yo les he hablado, vamos a hablar lo que dice acá. Unidad número 2, distribución de frecuencias acumuladas. Esa es la tabla. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de tablas de frecuencia. Y ahora vamos a ver el primer ejemplo de cómo realizar una tabla de frecuencia agrupada. Y vamos a realizar una tabla de frecuencias agrupada con los siguientes datos que, digámoslo así, que corresponden a las edades de unos amigos, supongamos. Entonces vamos a hacer la tabla. Para esto pues debemos hablar de varias cositas. Primera vamos a hablar del rango, que el rango es la diferencia entre la X máxima y la X mínima, que ya me voy a hacer entender un poquito más. ¿Qué quiere decir X máxima? Acordémonos que X quiere decir dato, entonces es la resta entre el dato más grande y el dato más pequeño. En este caso, si nosotros observamos, el dato más pequeño es el número 13 y el dato más grande es el número 22. Entonces aquí lo que hacemos es, a 22 le quitamos el primer dato que era 13, 22 menos 13, y eso nos da 9. Les voy a colocar aquí un resumen. Primero, siempre tenemos que hallar el rango. Segundo, tenemos que hallar el número de intervalos. Y tercero, tenemos que hallar la amplitud que se da con la letra A o con la letra I en algunos libros. Yo la voy a coger como A, pues por reconocer que es amplitud, y la K es el número de intervalos. Entonces, voy a ir explicando lo siguiente. El rango no lo puedo explicar mucho, simplemente es el número mayor menos el número menor. El número de intervalos, voy a colocar aquí intervalos. ¿Qué quiere decir? Ya, tiene. Saquen su apunte. Su apunte. Cualquier trabajo de investigación, ustedes saben, y yo sé, y todo el mundo sabe, que tiene que tener un nombre, ¿no? Un nombre, tiene que tener un nombre. Ya. Con su lapicero. Con su lapicero. A ver. Van a anotar lo que les voy a decir yo. Construir. Esquímalo. Construir una tabla de distribución de frecuencias. Construir una tabla de distribución de frecuencias para la edad de estudiantes. Para la edad de estudiantes. Punto aparte. Número 1, romano. Número 1, romano. Trabajo de campo. Número 1, romano. Trabajo de campo. El trabajo de campo es ¿qué? Es la recolección de los datos. Es la recolección de los datos. Para la recolección de los datos se puede utilizar, y así ya se ha hablado, un tipo de muestreo, ¿no? Seguramente aquí han utilizado el muestreo aleatorio simple. Pónganle muestreo aleatorio simple. Ya. Trabajo de campo entonces. ¿Qué nombre le vamos a poner? Una variable. X, pónganle la variable.
X, pónganle la variable. Así una X mayúscula es la variable, generalmente se nombra con una X mayúscula y a sus valores con minúscula. X mayúscula, póngale X mayúscula igual edad de estudiantes. Ah, ese es el trabajo. X mayúscula generalmente a la variable y a sus valores con minúscula. Yeah. Ahora sí, copien todos los datos que están acá. Copien todos los datos que están ahí. Copienlo todos los datos que están ahí. 22, 19, 16, 13, 18, 15, 20, 14, 15. 14, 15, 16, 15, 16, 20, 13, 15, 18, 15, 13 y 18. Ese es el trabajo de campo. Ya. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿no? Entonces pongan ahí abajito. N minúscula. N igual 20. Entre paréntesis, tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. El muestreo que se ha utilizado, póngale muestreo aleatorio simple, ¿no? Se eligió como yo, por ejemplo, a ver, elijo al azar a un compañero. Y sale el compañero, a ver, la número 32. Ah, es Rosy Bazán. Ayúdeme, Rosy Bazán. ¿Qué edad tiene usted? Al azar, miren, la escogí. Salió la número 30. Y la 30 está numerada. Rosy Bazán. ¿Qué edad tiene Rosy Bazán? 19. Muy bien, es un dato. Sigo moviendo. Ah, salió el 45. Ávila, la Ore. ¿Qué edad tiene Ávila? Tengo otro dato, ¿no es cierto? Al azar. Ya, N igual 20. Ese es el trabajo de campo. Muestreo aleatorio simple. El dato es de tipo cuantitativo. En este caso discreto, ¿no? Porque la edad se cuenta, pero también se puede medir el peso, la altura, la presión, la temperatura, lo que ustedes quieran. En este caso particular, dato de tipo, o si quieren, póngale dato variable estadística de tipo cuantitativa y discreta. Eso usted ya ha hecho en la recolección de los datos. Número 2, romano. Número 2, romano. Trabajo de escritorio. Número 2, romano. Trabajo de escritorio. Ya. Ahí pone pasos. Pasos para la construcción de la tabla de distribución de frecuencias. Pasos para la construcción de la tabla de distribución de frecuencias. Si alguien tiene una consulta, hágala.
¿Cuántos pasos son? 5, ¿no? Paso 1. Paso número 1. ¿Qué dice en el libro? El paso número 1. ¿Dónde está? Página 20. Arreglo. Paso número 1. Arreglo. Ahí al ladito pueden poner entre paréntesis. Ordenar los datos. Mejor, mejor, mejor. En forma creciente. Antes que al contrario. ¿Para qué va a ordenar de mayor a menor? Medio raro, ¿no? Pero alguien siempre, en este grupo, alguien siempre es rebelde, rebelde. En esta edad somos rebeldes, entre los 15 y los 20 años somos rebeldes. Yo no quiero hacer lo que dice el profe, digamos. Yo voy a hacer al revés. Ordénenlo, pero al contrario, no pasa nada. Ya, arreglo, ordenar los datos. Mejor en forma creciente. Y ayúdame a ordenarse. ¿Saben cómo se ordena? A ver, ¿cuál es el dato más chico? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? El 13, ingeniero. Haciendo aquí, estoy ordenando el 13, ¿no? Sí. Ya, encontró hay varios 13. Hay 1, hay 2. Son 3. 3, ¿no? Ya, táchelo, 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 táchelo. En el trabajo de campo, táchelo los 13 que usted ya lo ubicó. 1, 2, 3. 3 tachadas tiene que haber. ¿Quién le sigue? A ver, 14. Hay un 14, sí. ¿Cuántos 14 hay ahí si me ayudan? A ver. Sí. Uno más. Uno solamente. Táchelo. 15. ¿Cuántos 15 acá hay? 15, 22. Hay un 15 acá. 1, 2, 6. 3 15. Táchelo. 1, 2, 3. Ah, no, hay más, ¿no? 6. Hay 4, ingeniero. Hay uno 5. por ahí. 5 había habido. Miren, 3 dije. Hay 6. 6. 6, ingeniero. Ah, sí, 6. Sí, son 6, ingeniero. Lo siento. 3, 4, 5. Son 6. 6. Ya, muy bien. 6. Muy bien. 6, 15, sí. Yo estoy viendo más, yo estoy ciego ya. Sí, muy bien. 6, ¿no? 16. A ver, ¿dónde está el 16? Hay 1 por acá. Hay 3, ingeniero. 3. 3, 16. Muy bien. 3, 16. 17. 17. Observando. Aquí no hay ni uno. No hay, ¿no? 17. No hay. 18. 18. Hay 3. 1, 2, 3. 3, 18. 19. 1. 1 no. 1, ¿no? ¿Se me ayudan? Bueno, no hay. 1. Nueva. 20. A ver, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Aquí hay 1. 1, 1, 2. 2. 2 20. 21. 21, 21, 21, 15, 20. No hay. 22. Aquí hay un 22. Ah, y era el que faltaba tachar, ¿no? Ya. 22. Ya tenemos entonces para hallar el segundo paso. Paso número 2. Paso número 2. ¿Qué dice paso número 2? Rango o amplitud de trabajo. Mejor se lo conoce como rango nomás, tal como aquí nos está ahí dando el compañero Alex. Rango. Ah, ya, las letras están aquí diferentes, ¿no? X máxima menos X mínima, pero si usted lo quiere, lo cambia. Valor máximo está en la guía. B máximo menos valor mínimo. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Al ladito póngale si quiere usted X máxima, X mínima, porque hemos asignado una letra X al nombre del experimento. X máxima, X mínima. Está muy bien. Ya, usted remárquelo entonces con su resaltador. ¿Cuál es el X mínimo o el valor mínimo? 13. Y el X máximo o el valor máximo, 22. Resáltenlo en el paso número 1.
y hagamos la diferencia. Ahí está. Aquí Alex ya hizo ya la diferencia. Sí. Aquí Alex no ordenó, ¿no? Nosotros ya estamos ordenándolo. Ya estamos trabajando en la tabla ordenada, en el arreglo. El máximo 22, el mínimo 20, perdón, mínimo 13. El rango de trabajo, ahí está. Póngalo ahí. Era igual 9. Ese es el rango de trabajo con su lapicero. Aumentele. Estamos en este grupo etario. ¿Entre cuánto? Entre 22 y 13. Y 13 años. Y el rango de trabajo, por tanto, 9. Hasta aquí, si tienen alguna consulta, háganla. Pero no hay nada, ¿no? Este es para alumnos denominados super bebés. Contar, ordenar. Esto no se compara, pues, con la materia de Gino. O de Juan Carlos Contreras, no, nada que ver, yo. Sumar, ordenar, es un juego. Esta materia es un juego, sí. Es para entretenerse esta materia. Para sacar el estrés. Ya, rango, pero no sé por qué se aplazan, ¿sí? No sé por qué. Ya, a ver. ¿En qué estamos? Paso 2, rango, muy bien. Paso 3, ayúdenme, pónganle en su apunte. Número o intervalos de clase. K minúscula. Aquí está ya. Alex ya lo nombró también. Número o intervalos de clase. K minúscula. Ya. Esta es la ayuda. Ahí pónganle en su apunte. Ayuda para determinar lo que yo estoy hablando, escríbanlo. Para determinar la cantidad de intervalos de clase, existe una ayuda. Y esa ayuda es la regla de Sturges. Para determinar, porque hay que determinar cuántas clases tendrá la tabla. Una tabla electrónica, sí, que tiene fila y tiene columnas. Para determinar cuántas clases tendrá la tabla. La ayuda, resáltenlo, es la regla de Sturges. Hay otra más, ¿no? Más arriba hay otra, ¿no? La raíz cuadrada de n. Pero no es muy, pero también generalmente para cuando la muestra no es muy grande, esa fórmula, K igual a raíz cuadrada de n. Ya, ¿qué dice la regla de Sturges? K 1 más 3,33 por el logaritmo decimal de n. Ya, ahí estamos, sí. A ver, ¿qué dice Alex? Sí, el número de intervalos es el número de casillas que tengo que hacerle a la tabla. O sea, nosotros vamos a hacer una tabla. Aquí van los títulos. Ya ahorita vamos mirando qué títulos. Y el número de intervalos es el número de casillas que yo tengo que hacer hacia abajo. Entonces aquí una casilla, dos casillas. Supongamos que me da el número 6. Entonces querría decir que tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas en esa tabla. Entonces este número es el número de intervalos. Y por último, deberíamos hacer la amplitud, que la amplitud es lo grande que es cada intervalo. Y ya ahorita lo explico un poco más detenidamente. Entonces ya hicimos el primer paso, vamos a hacer el segundo. Hallar cuántos intervalos tenemos que colocar en la tabla. Para esto hay muchas formas, por ejemplo, en el ejercicio mismo nos pueden decir, haga una tabla de frecuencias con 6 intervalos. Entonces, este paso ya nos lo podríamos saltar porque ya conocemos el número de intervalos. O también nos podrían decir, halle el intervalo con la fórmula tal. En este caso yo voy a utilizar para encontrar el número de intervalos la regla de Sturges, que es la regla más usada para encontrar el número de intervalos. La verdad, si yo quisiera decir voy a hacer 5 intervalos, se puede, o yo voy a hacer 7 intervalos, eso se puede, pero ya hay una regla que es esta, que es, como les digo, es la más usada para encontrar cuántos intervalos debo hacer para que me quede la tabla un poco mejor. La regla de Sturges, ¿qué dice? Que para encontrar el número de intervalos, lo que debo hacer es la siguiente operación: 1 más 3,322 por el logaritmo del número de datos. Lo voy a aclarar un poquito. Aquí lo único que deberíamos mirar es que el número de datos, pues son los datos que tenemos. En este caso tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 datos. O sea que aquí, en el lugar de la n, que es el número de datos, coloco el número 20.
Esta operación la hacemos en la calculadora, entonces oprimimos 1 más 3,22, luego la tecla logaritmo, el número 20, oprimimos igual y en la calculadora nos da que el número de intervalos es 5,32. Obviamente, como es el número de casillas, yo no puedo hacer 5,32 casillas, yo tengo que hacer... Aquí hay un problema, ¿no? Yo hablé hace rato. No siempre le va a dar un número entero, pues, porque estoy hablando del número de filas, me da 5 y un pedazo. Aquí, anótenlo ahí. Tiene que decidir el investigador. Por ahí decía en la página 20, criterio del investigador. Aquí entra. Para el criterio del investigador, K 5,32 no puede ser. O es 5, o es 6, o es 7. Por ahí nomás camine, pero no le ponga 20. Para 20 datos, K 20, casi por 1.000.000. Enseguida lo vamos a hacer con una máquina calculadora. Ustedes me van a ayudar. 5 casillas o 6 casillas o 7 casillas, entonces una recomendación es que generalmente se aproxima al número menor. Entonces, como aquí dice 5,32, yo lo dejo como que voy a hacer 5 intervalos. O sea, voy a hacer 5 casillas. Una recomendación es que en muchos libros recomiendan eso, que el número de intervalos para que nos quede mejor la tabla debe ser un número impar. Entonces aquí ya me quedó número impar. En el caso de que con la regla de Sturges me hubiera dado, por ejemplo, 6,32, como la recomendación es ir hacia el número menor, o sea, sería al número 6, pero la recomendación es que no sea número par, sino número impar, entonces ya no me iría hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces me iría hacia arriba y ahí tocaría hacer 7. ¿Alguien tiene una pregunta acá? 3,30 en el libro está 3,33, ¿no? Saquen su máquina calculadora, a ver, ayúdame. Ese es un número decimal, ¿no? Número decimal como el número pi, tiene 500 números decimales. Pero no me acuerdo la palabra exacta de matemática, ese número. Número irracional, ¿no? Que tiene 500 decimales. Pongan a ver en su máquina 1 más 3,33, como está en la guía, por el logaritmo decimal del tamaño de la muestra, que es 20, estoy con mi máquina calculadora acá. 20, 5,33. ¿Cuál es la recomendación? Anótenlo si la recomendación. No puede ser 5, y un pedazo. Tengo que tener lo que dice ahí, que entra el criterio del investigador. 5, pues no lo puedo. 5, 6, 7. Por ahí no más camine. No le ponga 10 ni ponga 12. Pero no hay ningún problema. Si usted quiere alargarlo, alárguelo. Estas tablas son relativas, no son absolutas. Puede poner lo que usted quiera, ¿no? Como dijeron los chilenos. Hagan lo que quieran con las aguas del Silala, ¿no es cierto? No, pues no, tampoco así, digamos. Ya. 5. Redondelo a 5, a 6 o a 7. Y dice Alex, hay una recomendación importante también, es mejor, ¿saben por qué? Es mejor, cuando veamos el martes la gráfica, ahí se va a volver a hablar, ¿por qué es mejor que sea esta letra K, impar? Pero no, sin ir lejos, no, ustedes me van a ayudar. Vean la página 23. Polígonos de frecuencias. Hay un máximo. Página 23. Hay el polígono de frecuencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Mira, hay un máximo, ¿no? La primera derivada. Mucho mejor. Mira, si alguien tiene una consulta, hágala. Si no, calle para siempre. No hable después de la clase. Ya, ¿en qué pasamos? Paso 3, ¿no? Número de intervalos de clase, muy bien. Paso 4. Ya hemos decidido ya. Ya se decidió con 5, la cantidad de filas que va a tener la tabla, con alguna recomendación, ¿no?
recomendaciones ahí. Paso número 4. Anchura de la clase. O aquí, amplitud de la clase. Ahí. O anchura, pero vamos a utilizar nosotros C. C minúscula. En el examen así va a salir. Y en la práctica está así, con C minúscula. Y hay dos caminos. Por la diferencia de los límites o por lo que ya tenemos. Ya tenemos K y ya tenemos R. Utilicemos a los dos. Página número 21. Intervalos. Ya encontramos el segundo paso, o sea, ya sabemos que tenemos que hacer 5 intervalos y por último tenemos que encontrar la amplitud. La amplitud, ¿cómo se encuentra? Simplemente debemos hacer una división entre estos dos números que ya nos dieron, o sea, 9 dividido en 5. Voy a colocarlo aquí como una formulita. La amplitud es igual al rango dividido en el número de intervalos. Entonces, en este caso sería el rango que fue 9 dividido en el número de intervalos que es 5 y nos da 1,8. Esta es la amplitud. Ya voy a explicarles qué quiere decir la amplitud. Entonces yo voy haciendo mi tabla de esta forma. Como el número de intervalos era 5, por eso aquí dejé 5 casillas o 5 renglones. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que les decía, si me hubiera dado 8, pues hubiera dejado 8 renglones. Ahora voy a aclarar un poquito la amplitud. La amplitud es lo grande de cada uno de los intervalos. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que la amplitud fuera 10. Siempre aquí se debe iniciar con el número menor, que en este caso el número menor es el número 13. Y aquí debo colocar un intervalo, o sea, debo colocar un conjunto de números. Supongamos que la amplitud me hubiera dado 5. Entonces sería 13 más 5, que es 18. Eso quiere decir la amplitud. Aquí seguiría desde 18 y hasta 18 más 5, que es 23, 23 hasta 28 y así sucesivamente. Esto es la amplitud. Como en este caso la amplitud me da de 1,8, yo puedo decir que aquí iría desde 13 y le agrego 1,8, o sea, 13 más 1,8, que es 14,8. Aquí desde 14,8 y le agrego 1,8, sería 16,6. Eso sería si lo hago de la forma estricta, pero como las tablas depende de quién las haga, no quiere decir que si uno hace algún cambio va a estar mal. En este caso yo no voy a coger la amplitud de 1,8, sino voy a aproximar al siguiente número entero, que en este caso 1,8 se aproxima a 2. ¿Para qué? Para que me quede más fácil. Entonces, aquí iría desde 13 hasta 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la amplitud es de 2. 13 más 2, 15. Aquí inicia en 15. 15 más 2, 17. Aquí desde 17 hasta 19. 19 a 21. Y 21 hasta 23. Y aquí hay que hablar algo así. La amplitud después de haber dividido rango sobre K, 9 entre 5 me da 1,8. ¿Usted puede trabajar con 1,8? Sí, puede trabajar. No hay ningún problema. 13, el número más, la edad más chica, más 1,8, ¿no? Y al final seguramente aquí, al último, va a llegar al 22. Pero a veces es más fácil, ¿cómo? Siempre trabajar con números enteros. Anótenlo así en el apunte. La anchura. Es mejor redondearla por exceso. Oigan lo que estoy hablando. A la anchura es mucho mejor. Es el criterio del investigador. Mucho mejor redondearla por exceso. Si usted quiere hacer esto y lo redondea por defecto, por defecto sería 1, ¿no? Seguramente estos últimos datos que son los últimos datos que son ahí, el 20 y el 22, no van a entrar en la tabla. Por eso es mejor redondear la anchura por exceso. Mucho mejor. Y se construye mejor una tabla así. Y se construye mejor una tabla de anchura constante. ¿Para qué? Porque esta columna, esta columna, ¿sí? Me va a ayudar a graficar. Es mucho mejor
tener tablas de anchura constante antes que anchura diferente. Que no hay ningún pleito, no hay ningún problema. Te puede construir como quiera su tabla. Es relativa. Pero, recomiendan pues mejor tener tablas de anchura constante. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Alex lo redondea a 2. Muy bien, a 2. La anchura 2 entonces. En la edad más chica 13. Este 2 va a ser constante para toda la tabla. 13, guión. 13 más 2, 15. Atiéndame ahora. Este es el límite inferior. Y este es el límite superior. La diferencia entre el límite superior menos el límite inferior le tiene que dar la anchura. Por el método de los intervalos de clase. Este límite superior de la que 1, 2, 3, 4, 5 clases. Primer clase, segunda clase, tercer, cuarta y quinta clase. Límite inferior, lo que estoy aquí poniendo el cursor, se llama límite inferior de la primer clase, 13. Límite superior de la primer clase, 15. Por el método de los intervalos. Este límite inferior de la, este límite superior de la primera clase tiene que repetirse. Este es el método, hay dos métodos. ¿Sí? El método de los intervalos y el método del 0,5 o del 0,05. Ese es su trabajo de investigación de ustedes. Al final voy a ver. Por el método, este es el método más fácil, ¿sí? Para las tablas de frecuencia construidas para trabajos de investigación. El límite superior de la primera clase tiene que repetirse acá. Límite, ahora vas a hacer límite inferior de la segunda clase. ¿Qué le voy a hacer a él? Súmele por la constante. Más 2, 17. Sería el límite superior de la segunda clase. Se repite. Límite inferior de la tercera clase. Más 2, 19. Y así. ¿Entraron todos los datos? Sí. Si el dato más chico es el 13 y el dato más grande es 22, está por acá. Entraron todos, ¿no? Ninguno se ha excluido. Ahora, por intervalos, por esta columna tiene dos intervalos, un límite inferior, que son intervalos de tipo cerrado. ¿Qué dice eso? Que lo incluye cerrado. Póngale aquí un corchete acá. Cerrado, 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 cerrado y cerrado. Los límites inferiores por este método, todos son de tipo cerrado. Los límites superiores son abiertos, excepto el último. Abiertos, excepto el último. Si no, no se va a poder hallar a la media aritmética, lo que ya sabes. Los límites inferiores son de tipo cerrado, que lo incluye. Enseguida vamos a contar. Ahí vamos a ver si lo incluye o no. Y los límites superiores son abiertos. 15 abierto, con el corchete hacia afuera. Abierto. Otros ponen paréntesis, ¿no? Paréntesis, así lo ponen. No, pero corchete abierto. Y ahí el último lo cierra. Lo cierra. Por tanto, van a quedar los extremos. El 13 y el 23, que son los extremos, van a ser de tipo cerrado. Y de esa manera yo podré hallar a la famosa media aritmética, que es lo que viene en la unidad número 4. Ya, si alguien tiene una consulta acá, pregúntese. Pregunte, pero si quiere trabajar con 1.8, trabaje, no pasa nada. 13 más 1.8, 14,8. Repítalo. 14,8 más 1.8, 16.6 más 1. Repítalo. Seguro que aquí le va a llegar al 22. Ya, si alguien tiene alguna consulta, hágala. Esta se llama la columna de trabajo. Anótelo, póngale una flechita ahí en su apunte, porque están haciendo ustedes conmigo, sí. Están escribiendo ahí en su apunte. Aquí póngale clases, ¿no? Arribita póngale límite inferior guión límite superior. LI inferior guión LS límite superior. Usted ya decidirá. Ya. Esta columna, la segunda columna se llama marca de clase. Marca de clase.
Aquí en la guía no está la marca de clase porque la que escribió se olvidó poner la marca de clase. ¿Ustedes lo van a poner? Marca de clase. XC. XC. Marca de clase. Anótenlo en su apunte. No les avisen a los otros. En la guía se olvidaron poner. La que escribió pasó volando por la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio de la clase. Es el punto medio de la clase. También la marca de clase. Escríbanlose. También la marca de clase es el representante de todos los datos que se encuentran en una clase. Es el representante de todas las observaciones, si quieren, que se encuentra en esa clase. Aquí, ¿cuántas clases hay? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Por tanto, habrá 5 marcas de clase. X1, es el XC. X1, X2, X3, X4, X5, porque hay 5 marcas de clase. Porque hay 5 clases. 1, 2, 3, 4, 5. X1, X2, X3, X4 y X5. ¿Y cómo se obtiene? Sumando ahí, dividiendo los dos límites. Sume los dos límites. 13 más 15, 28. Entre 2, 4. La primera marca de clase, 4. 15 más 32, ¿no? 32. Entre 2, 16. Si la tabla está armada con una anchura constante de 2, esta diferencia que está indicando el cursor también es 2. 13 más 15, 28. Entre 2, 14. 14 más 2, 16. 16 más 2, 18. 18 más 2, 20. 20 más 2, 22. Si no, súmalo, pues 21 más 23 divide entre 2, le va a dar 22, ¿no? Ya, esta parte de la tabla no está ahí en la guía. ¿Sí? En la marca de clase, vamos ahí, te póngale, es su modelo matemático. XI igual LI, límite inferior, más LS más límite superior, dividido entre 2. Como les decía, iba colocando aquí un resumen, entonces voy a colocar aquí el primer intervalo va de 13 hasta 15 y el primer número se llama el límite inferior y el segundo número se llama el límite superior. Estos son los límites del intervalo. Ya colocamos nuestros intervalos, ahora vamos a colocar aquí, esta es la marca de clase. La marca de clase, ¿de dónde sale? Es el promedio entre los límites de ese intervalo. Entonces aquí, la marca de clase, como es el promedio, entonces quiere decir que entre estos dos números lo sumo 13 más 15 y lo divido en el número de datos que son 2. En este caso 13 más 15, 28 dividido en 2 que es 14. Ese número que me dio es la marca de clase de ese intervalo. A veces uno no lo hace, pero en videos más adelante o ustedes si van a tener más clases de estadística van a ver que necesitamos esta marca de clase. Por ejemplo, para hallar la media, la moda, la mediana, todo eso lo vamos a necesitar. Entonces, la primera marca de clase es 14. La segunda marca de clase sacó el promedio, 15 más 17, que es 32, dividido en 2, que es 16. Aquí lo mismo, daría 18, 20 y 22. No es que yo haga las operaciones rapidísimo, sino que yo ya sé también que como la amplitud era 2, ya estos números también van a ir de 2 en 2. 14, 16, 18, 20 y 22. Si la amplitud hubiera sido 5, estos números irían de 5 en 5, igual que aquí. Entonces, esa es la marca de clase. Ahora vamos a colocar los números que van aquí en la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta que es... Página el 21. número de veces que Página se repite 21. un dato o el número de veces que aparecen los datos. Por ejemplo, vamos a ver aquí y además vamos a hablar de los tipos de intervalos. Yo voy a colocar esto aquí, aunque no es necesario. Voy a colocar que este es un intervalo semiabierto, lo mismo en todos. ¿Qué quiere decir esto que estoy colocando? Cuando en un intervalo uno coloca corchete, quiere decir que ese número lo voy a coger en este intervalo.
Y cuando coloca paréntesis quiere decir que este número no lo voy a seleccionar en este. Intervalo cerrado. Intervalo abierto. Abierto. También puede ser abierto. Abierto. Un corchete hacia afuera, ¿no? O también así como este paréntesis. Abierto, 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 cerrado. Este intervalo, pero que sí voy a seleccionar todos los menores a este número. Aquí lo vamos a ver más fácil. Por ejemplo, voy a terminar de colocar aquí esto. Vuelvo a decirles esto, a veces uno no lo coloca, simplemente es como por la guía del video. Aquí tenemos que colocar el número de veces que están los datos entre 13 y 15, pero como les decía, voy a incluir el 13, pero no voy a incluir el 15. ¿Por qué? Porque el 15 lo voy a incluir aquí, o sea, aquí voy a seleccionar los datos que están entre 13 y 15, voy tachando y aquí voy a colocar los números. Entonces busco los datos entre 13 y 15, aquí está el 13, hay dos datos, el 14, 3, 4. 4 datos que están entre 13 y 15, pero como les decía, sin incluir el 15. Miren que yo el 15 no lo seleccioné aquí. ¿Por qué no seleccioné el 15 aquí? Porque lo voy a seleccionar acá. Lo mismo acá. El 17 no lo selecciono porque lo voy a seleccionar en el siguiente y así sucesivamente. Esto va dependiendo de lo que quiera la persona que está haciendo la tabla. Por ejemplo, alguien puede decir, no, yo este no lo incluyo, pero este sí. Como les digo, depende de la persona que haga la tabla. Yo generalmente lo hago así. El primero no, sí lo incluyo y el último no lo incluyo. Entonces, ahora seguimos. El número de datos que hay entre 15 y 17, pero el 17 no lo tomo. O sea, aquí voy a tomar 15 y 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9. Ahora aquí los datos 17 a 19 sin incluir el 19, o sea 17 y 18. 1, 2, 3. Alguien diría, ¿y por qué no escribió más bien desde 13 y 14, 15 a 16, 17 a 18? También se puede hacer, pero como para aclarar, porque como les decía, es mejor acostumbrarnos a hacerlo así porque hay ejercicios en los que hay decimales y ya vamos a ver, como les decía en otros videos, cómo hacer. Voy a terminar esta parte. Aquí este número tuve que cambiarlo porque pues lo había colocado mal, como ustedes espero que se hayan dado cuenta. Aquí había colocado disque 18 y el 17 y el 18 solo había 3, 1, 2 y 3. Algo para saber aquí si vamos bien. Para saber aquí si vamos bien debemos hacer esta suma. Bueno, esta suma es fácil, 4 y 9, 13, 16, 19 y 20. Aquí me debe dar el número de datos que tengo. Desde el comienzo ya sabíamos que había 20 datos y aquí me da 20, o sea que voy bien. Intervalos. Los límites inferiores cerrados, que implica que lo incluya él en esta clase, pero en la primera no lo incluye porque es abierto. Aquí llegará hasta 14,9999, no lo incluye. Aquí sí lo incluye. ¿Cómo tienen que ser estas dos clases? Tienen que ser mutuamente excluyentes. Anótenlo así. Estas dos clases tienen que ser mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que un mismo dato no puede estar en esta clase y en esta clase. No puede, ni yendo a que toca. Tiene que estar un dato en esta clase o en esta otra. Al 15, ¿en cuál clase vamos a tomarla en cuenta? En la segunda. Aquí llega al 14,9999. Al 17, ¿en cuál clase lo tengo que tomar en cuenta? En la tercera clase, ¿no? Aquí Alex le puso abierta, ¿no? Pero de este 21 y este 23, si es abierto esto, no se puede hallar la marca de clase. Ustedes lo van a poner aquí cerrado. Ahora sí recién puedo hallar la marca de clase. Donde es abierto no se puede hallar esto. Pero no pasa nada. Aquí es 22. Cerrado acá. Los extremos para hallar a la media aritmética. Estos 13 cerrado. Y este 23 también tiene que ser de tipo cerrado. Para hallar la mediana, no importa. Que sea abierta, no. Para los que saben, sí.
Para la moda tampoco, pero para la media sí. ¿De dónde sale esta columna? A ver, ¿cuántos datos hay entre 13 incluido y 15 sin incluir? ¿Cuántos datos hay entre 13 incluido y 15 sin incluir? Cuente dónde está el paso número 1, el paso número 1, el arreglo. Cuente pues ahí. 1, 2, 3, 4. 4. ¿Cuántos datos hay entre? ¿Y quién representa estos 4 datos? La marca de clase. ¿Quién representa estos 4 datos? La marca de clase. Que es 14. A ver, ahora, entre 15 y la otra. Aquí hay, esta es la F1, la F2, la F3, la F4, la F5. F1, la frecuencia absoluta de la clase número 1, F1. La frecuencia absoluta de la clase 2, F2. La frecuencia absoluta de la clase 3, F3, F5. ¿Entre cuánto? Entre 15 incluido ahora. Entre 15 incluido y 17 sin incluir. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. 9. Porque el que le sigue es el 18. 9. Entre 17 incluido y 19 sin incluir. Entre el 18, sí. 1, 2, 3. 3 no. 3. Porque el 19, ¿dónde va a entrar? Acá, aquí, en la cuarta clase. ¿Cuántos? Incluye el 19. Entre 21. 1, 2, también 3. Y 1. Aquí viene la primera propiedad, que dice que la sumatoria de F1 más F2 más F3 más F4 más F5 le tiene que dar el tamaño de la muestra. Desde I1 hasta I5, en la sumatoria, desde I1 hasta 5, igual N, el tamaño de la muestra, 20. ¿Quién representa estos 3 datos? Esta marca representa. ¿Quién representa este 9? Esta marca. Ya, si alguien tuviese una consulta acá. Siguiente casilla, frecuencia relativa. Voy a colocarlo por aquí. Frecuencia relativa sub i es igual a la frecuencia sub i dividida en el número de datos. Algunos colocan aquí la mayúscula. No hay problema, lo importante es que comprendamos qué quiere decir este número. Página 21. Voy a aclararlo aquí. Aquí, esta frecuencia es la frecuencia número 1, la frecuencia número 2, número 3, número 4 y número 5. Y esta es la frecuencia relativa número 1, entonces voy a colocar aquí. Si yo quiero hallar este número, debo dividir en la frecuencia número 1, que es el 4, entre el número de datos, que es 20. Eso en la calculadora me da 0,2. Para hacer esta, entonces simplemente divido este número entre el número de datos. Entonces 9 dividido en 20, que me da 0,45. Aquí 3 dividido en 20, 0,15. Nuevamente 3 dividido en 20, 0,15. Y por último 1 dividido en 20, que es 0,05. Aquí hacemos esta suma de todas estas casillas para saber si vamos bien. Y aquí nos debe dar el número 1. A veces estas divisiones, por ejemplo, puede que nos dé 5 dividido en 34, supongamos. Y nos da un número con muchas cifras decimales. Entonces uno lo que hace es colocar 2 cifras decimales o 3. Entonces aquí a veces puede que le dé a uno 1. Como en este caso cuando uno coloca todas las cifras decimales, pero como les decía, si el resultado tiene muchas cifras decimales y uno no colocó todas, lo más probable es que a ustedes les dé 0,99 y eso también estaría bien. Y la frecuencia relativa, dividir la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, es mejor a veces utilizar en la máquina calculadora que la división que usted haga entre 4 y 20 le dé redondeo a 2 decimales. ¿Para qué? Para que esta propiedad, este número 1, ¿qué dice? Este número 1 o cercano al 1, 0,999 por un lado, y por el otro, 1,001, está muy cerca al 1, que está muy bien. Cuando dice que es 1, implica que el experimento es consistente. Tómalo en cuenta así. Y esta es una columna muy importante en el modelo probabilístico.
para el modelo probabilístico tiene que cumplir esto. La sumatoria de toda la columna. H1 o FR1. H2 como H, ¿no? Yo lo estoy viendo acá. H4 y H5 igual a 1. Aproximadamente así. Aproximadamente 1. Si le da 0,8 está mal. Si le da 1,5 está mal. Porque cuando multiplique por 100, pues le va a dar, si aquí le da, digamos, 1,5 por 100, porque al final tiene que multiplicar 150%. No puede ser, pues, ¿no? Ya. Si no, si usted quiere más cerca al 1, utilice 3 decimales. 2 y 3 máximo. 2 y 3 en su máquina. Usted dígale a su máquina que redondee con 2 decimales. O con 3 decimales, si quiere más cercano al 1. Si le da el 1, perfecto. Aquí le da 1, perfecto acá. Y es una propiedad muy importante, sí. Esto se llama, y se dice que el experimento es consistente. El experimento es consistente. Y es una columna importante para el modelo probabilístico que vamos a ver si es que en estadística 2. Y por último, esta columna se llama frecuencia absoluta acumulada menor que. Faltaría la columna de la porcentual, que es multiplicar, ¿no? Por 100, 0,2 por 100, 20%. 0,45 por 100, 45%. Al final le tiene que dar la sumatoria 100%. La frecuencia absoluta acumulada menor. Y falta ahí la mayor, sí. ¿Cómo se obtiene esta columna llamada frecuencia absoluta acumulada menor que? F con F. F con F. H con H. F con F. Página 21. F con F. La primera es la misma. 4. Se acumula. Menor que se baja de arriba hacia abajo. La primera 4, 4. 4 más 9, 13. 13 más 3, 16. 16 más 3, 19. Y la última acumulada la tiene que dar 20. Y si fuera la H, acá, la primera sería 0,2 más 0,45. 0,2 si fuera con la H, porque falta ahí la tabla. La primera 0,20. Súmelo. Más 0,45. ¿Cuánto le da? 0,65. Siga sumando. Más 0,15. 0,20 más 0,45, 0,65 más 0,15, 0,80 más 0,15, 0,95 más 0,05, 1. La última acumulada, 1. Ya, lo último es esto. Por último, la frecuencia absoluta acumulada, que la frecuencia absoluta, como se dan cuenta, estas dos casillas se llaman muy similar, frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta frecuencia la vamos a ir acumulando. Entonces, lo aclaro un poquito. Aquí dice 4, coloco 4. Aquí voy a acumular las dos primeras de aquí. Entonces, 4 más 9, que eso es 13. Aquí voy a acumular las 3. Entonces, 13 más 3, 16. Aquí voy a acumular las 4, 16 más 3, 19. Y aquí acumulo todas. Obviamente me tiene que dar 20 porque es el número de datos. Bueno, amigos. Ya. Esta es la menor que. Pónganle la flechita F, página 21. Página 21, al final, FI con la flechita hacia abajo. Falta la mayor, sí. Den la vuelta a la mayor. Página 22, la mayor. ¿Cómo se obtiene la mayor? De abajo hacia arriba. La primera es 1. La primera es 1, sí. F con F. La primera 1. Sume. 1 más 3, 4. Más 3, 7. Más 9, 16. Más 4, 20. La primera tiene que ser el tamaño de la muestra. En la mayor que. Página 22. Sume, empieza a sumar acá. La primera. 1 es 1. En diagonal, 1 más 3, 4. Más 3, 7. Más 9, 16. Más 4, 20. Yeah. Si alguien tuviese una consulta, hágala. ¿Qué nos falta ver? Gráficas. Eso lo vamos a ver el martes. Otra vez las gráficas, por favor, en este capítulo número 2. Todas son en Excel, pero la parte operativa es a mano.
a mano. Si alguien tiene una consulta, hágala. Ya, muestren sus cámaras. Ah, aquí hay hartos mensajes. Voy a leer, ¿ya? Me van a ayudar. Rubén Darío Baré. No, nada. La pantalla está congelada. ¿Qué pasó? ¿Paró en algún rato? ¿O es solo el video? No entiendo. La pantalla está congelada. Ah, no, pues yo lo paré, pues. Video. Ah, muy bien, es correcto. Es el video, muy bien. Gracias por la ayuda. La pantalla está congelada otra vez. Está pausado. Creo que sí se colgó porque nunca movió su cursor. Sala de peluquera, porque está explicando con video muy bien. ¿Quién me está ayudando ahí? El ingeniero se sigue moviendo. ¿Dónde, pues? Alguien es el encargado de grabar. Nadie. No se graban las clases. Todos tienen que estar en clases. Todo el mundo tiene que estar en clase. El ingeniero está grabando, no se graba. Si usamos el valor de 1,8, el intervalo de clase, de la clase cambiará de 5, cambiará de 5 entonces. A ver, ¿cómo? A ver, si alguien me ayuda, ¿quién mandó este mensaje? Si usamos el valor de 1,8, el intervalo de la clase cambiaría de 5. Usted puede trabajar con 1,8, le dije. Puede trabajar con 1,8, puede, no hay ningún pleito. Pero redondéelo mejor, según la recomendación, por exceso. Póngale 2. Pues si quiere trabajar con 1,8, no hay problema. Pero esto cambiaría de 5, no le entiendo ya. Alguien que ayude, no le entiendo. Disculpe, me estoy saliendo un poco mega. Para chatear, las megas nunca se acaban. La corteja toda la mañana, todo el día. Tóxicos, todo el mundo. Tóxicas, todo el mundo. Pero para clases, ay, no hay por mega. El auxiliar ingeniero, ya hay auxiliar de estadística 1. Y hay un compañero que se animó. Seguramente la otra semana ya lo van a nombrar. ¿Quién es el compañero que va a colaborar en la parte práctica? Está muy bien, gracias. De estadística 2 no hay alguien que sea algún amigo que tenga por ahí de estadística 2 que ya haya vencido la materia. Háblele para que nos colabore. Ingeniero, mi cámara se fregó. Muy bien. Ya, si tienen alguna consulta, háganla. Al azar, a ver, al azar el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Álvaro Marín. Sí, ingeniero. ¿Alguna consulta, Álvaro? No, ingeniero, ninguna. Bien. Un número, a ver, también del 1 al 50. 27. 7, 5, 10, 15, 20, 25, 27. Blanca Elisa Reinaga. Ponga su cámara, sí, Blanca. Están sin cámara estos, ¿no? Luciana, Luis Núñez, Junior, están durmiendo. ¿Qué están haciendo ustedes? Cristian Chinche, Beatriz, Daniel Mamani, sin cámara. ¿De qué? En el examen tienen que dar. Así es que damos virtual, todo el mundo con sus cámaras. Ya, ¿una pregunta? ¿Algún compañero? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Ya, creo que nadie. Nos vemos el día martes a las 9:15. Vamos, ¿qué nos falta ver? Página 22, ¿no? Por favor, estén haciendo su práctico. Harto el práctico, harto tienen que escribir. Yo ya sé ya. Tenemos que graficar. Y ahí ven en la página 22 hay las gráficas para datos tabulados. Y atrás está la gráfica para datos no tabulados, que también tiene una pequeña cosa. Y así no hay nada más. Si alguien tiene algo, pregúntese. O calle para siempre como en la iglesia. Y bueno, amigos, se cuidan. Yo me despido. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.